Y ya estamos aquí hablando de este Museo Nacional de San Carlos, que yo te invito a que lo visites. Está muy bonito, tiene bastantes actividades, creo que es uno de mis museos consentidos, porque cuando entras a su página de internet de Museo Nacional de San Carlos, siempre hay conferencias muy interesantes de arte, hay también talleres. El día domingo para los niños hay muchos talleres, hay visitas guiadas, dramatizadas, y es que este Museo Nacional de San Carlos es el primer museo que cuenta con el área de servicios educativos. Aquí en la Ciudad de México había muchos museos en su momento. Hacia 1986 se crea el museo como tal, recibe ese nombre. Y cuando se establece el Museo Nacional de San Carlos, ellos ya diseñan dentro de su estructura un área de servicios educativos, un área que se dedica específicamente a dar servicio a los niños, a las escuelas, a crear exposiciones que sean atractivas para los niños, porque generalmente la gente estamos acostumbrados a esos museos serios en los que solamente hay que observar y nadie te explica. Ellos tienen áreas muy interesantes. Hay una sala que me encanta de este museo, que es una sala táctil. En esa sala táctil toman alguna pintura, por ejemplo, y esa pintura hacen una réplica, pero además la hacen en tercera dimensión, colocan elementos muy interesantes, por ejemplo las telas, puedes tocar la tela, la textura, sientes la profundidad de la pintura. Esta sala es especial para la gente que, dicen ellos, para los débiles visuales, y entonces puedes tocar toda esa sala. Es muy bonita y es bastante innovadora. Además tienen una biblioteca increíble. Tienes que visitarla. Si te gusta el arte, si te gusta conocer más del arte en Europa, visita esta biblioteca maravillosa con la que cuentan. Pero estábamos hablando de la historia del lugar y sucede que la marquesa de la Selva Nevada contacta con don Manuel Tolsá y le pide que además de la celda que le había hecho allá en el convento de Regina Coeli, hiciera esta casa. Esta casa la querían para su hijo, el conde de Buenavista, a quien le había comprado ese título de conde de Buenavista, por eso se llama así esta zona. Le hacen la casa hermosa, a la que tú puedes entrar por el patio de atrás con una escalera de doble rampa. Después entras, ves el pórtico y la parte alta con la firma de don Manuel Tolsá, que son precisamente estas balaustradas que yo te invito a que la descubras también en la Catedral Metropolitana. Toda la catedral está llena de balaustradas. Don Manuel Tolsá hace este proyecto bellísimo del patio de atrás, pero lo increíble es cuando entras. Cuando entras, observas el único patio oval que existe en la Ciudad de México. Él hace un patio oval aprovechando el espacio que tiene, y en la parte baja están todos los servicios, en la parte alta están las casas, la habitación ya como tal de los dueños del lugar. Y la fachada principal, la que da a Puente de Alvarado, a mí me encanta. Es una forma de solucionar pues el poco espacio que tenía ya sobre Puente de Alvarado. Hace una fachada remetida, mete la fachada, pone una escalinata que da acceso a este lugar y es maravillosa, es completamente neoclásica. Después de que don Manuel Tolsá hace este hermoso edificio, pues no se utiliza, el conde de Buenavista no alcanza a recibir esta casa porque fallece muy joven. Se utiliza como edificio para la Lotería Nacional, se utiliza como escuela de enfermería, se utiliza como preparatoria número 4. Finalmente, en 1986 se convierte en el Museo de San Carlos. Pero cuando estuvo aquí Maximiliano y Carlota, regalan esta casa a un general, al general Bazaine. François-Achille Bazaine, mariscal de Francia. Sirvió en la Guerra de Argelia, en la Guerra de Crimea y en la Segunda Intervención Francesa en México. Sin embargo, es más conocido por su fracaso como comandante en jefe del Ejército del Rin y por haber contribuido a la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. En 1863, el emperador francés Napoleón III envía a Bazaine hacia México, junto al general Federico Fauré, para que releve del mando de las tropas francesas al conde de Lorenzés,
en lo que se conoce en la historia de México como la Segunda Intervención Francesa. Pese a la derrota sufrida en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, las tropas francesas entran a la Ciudad de México el 10 de junio del año siguiente, quedando al mando del ejército francés, por órdenes expresas de Napoleón III, el general Vincennes. La estancia de Vincennes en México se caracteriza por los problemas. Primero, con la regencia, en virtud de que ésta desea que le sean devueltos a la iglesia los bienes confiscados por el anterior gobierno liberal mexicano. Y más tarde tuvo conflictos con el emperador Maximiliano de Habsburgo, a quien criticaba por gastar el pauperizado erario en lo que, a su parecer, eran trivialidades como la construcción de palacios y teatros. El 17 de abril de 1887, un comerciante francés ataca a Vincennes en Madrid y le clava una puñalada en el rostro, a la cual sobrevive, pero que le ocasiona mayores problemas de salud que culminan con la muerte del envejecido mariscal en 1888. Vincennes está enterrado en el cementerio de San Justo, en las afueras de Madrid. A él le dan como regalo de bodas esta casa. Imagínate qué importante era este señor, el general Vincennes. A él se lo dan como regalo de bodas. Después, ya ahora sí, en 1986 se convierte en el Museo de San Carlos y después, hacia 1994, recibe el título de Museo Nacional de San Carlos, que resguarda la colección de arte europeo que tenía la Academia de San Carlos, la que se ubica en la calle de Academia 13, en el centro histórico de la Ciudad de México. Así que date una vuelta por este museo. La entrada es gratuita el día martes y también súmate al proyecto que está ahorita en el verano, de precisamente el verano de museos, el pasaporte al arte, que es magnífico y que es un proyecto muy bonito para que los niños vayan a conocer y se acerquen a las esculturas de este lugar, que además tiene un libro especial dedicado a las esculturas del Museo Nacional de San Carlos, en donde destaca una que yo te voy a invitar a que la vayas a conocer. Llega al Museo de San Carlos, entra ahí al patio oval y sube la escalera y vas a encontrar la única escultura que existe de Don Manuel Tolsá sin peluca. Generalmente estamos acostumbrados a ver su imagen con esta peluca grande ahí que siempre utilizaba, pero ahí por única vez no tenía peluca, está con el cabello tal cual él lo utilizaba, que en ese momento, y esto es un detalle muy interesante, decían que la moda cuando se hizo esa escultura era que los hombres se peinaran a la furia era así, nada más con las manos. Entonces se ve así curioso esa escultura de Don Manuel Tolsá ahí en el Museo Nacional de San Carlos. Cuando salimos de este espacio vamos a ir caminando por la calle de Puente de Alvarado y nos vamos a dirigir hacia el centro histórico de la Ciudad de México, hacia la avenida Hidalgo, y vamos a encontrar una plaza bella que es la Plaza de San Fernando. La Plaza de San Fernando ya marcaba el acceso hacia la Ciudad de México. Don Manuel Rivera Cambas nos dice en sus crónicas que este era exactamente el espacio en el que se dividía el bullicio de la ciudad del silencio del campo. Y ahí se encuentra un pórtico, una escultura de Vicente Guerrero, y atrás está la colonia Guerrero, y un templo increíble que se llama San Fernando. Templo de San Fernando. El Templo de San Fernando se localiza en un punto que durante la época virreinal se encontraba prácticamente a las afueras de la entonces compacta Ciudad de México, sobre el antiguo Camino a Tacuba, hoy Avenida Puente de Alvarado. En nuestros días, esta construcción se yergue en medio de importantes avenidas y su atrio, ahora convertido en una tranquila plaza arbolada. Representa el límite poniente de la zona de monumentos históricos del centro de la ciudad. Este templo fue construido en 1735 por los misioneros franciscanos del Colegio de Propaganda Fide, institución que tenía por objetivo preparar a los sacerdotes que se encargarían de difundir la fe cristiana en tierras tan alejadas del país como las Filipinas y otros lugares de Oriente, como parte de un complejo arquitectónico que incluía además un colegio y un cementerio.
El templo presenta varios de los elementos característicos de las construcciones realizadas en la Ciudad de México durante el siglo XVIII, como la combinación de piedra tezontle empleada en los macizos de las fachadas con vanos que son enmarcados por elementos de cantera gris de Chiluca. En la fachada principal podemos apreciar una rica ornamentación barroca que incluye columnas estriadas y columnas estípites, así como un profuso empleo del altorrelieve, que representa elementos vegetales, y un campanario que remata en una torre de planta octagonal. Al interior, el templo alberga un rico altar dorado de gran belleza, que contrasta con la relativa sobriedad del conjunto. En la actualidad, gran parte de la construcción original se ha perdido, debido a que durante el periodo de desamortización de bienes del clero durante el siglo XIX, se vendió una importante extensión de la propiedad con el fin de destinar los terrenos al ensanchamiento de la ciudad. San Fernando se construye en 1795. Es un colegio. No es un convento, es un colegio, el Colegio de San Fernando. El Colegio de San Fernando pertenece a la rama de los fernandinos, que son parte de los franciscanos. Este Colegio de San Fernando es un colegio de propaganda fide, y propaganda fide se dedican a propagar la fe, preparando a los frailes para que conozcan todo lo referente a teología y geografía también de los lugares. Imagínate, los franciscanos tenían como vocación venir a evangelizar, pero ¿cómo le iban a hacer si no preparaban a sus frailes? Para eso se crean los colegios de propaganda fide. El primer colegio de propaganda fide de México se estableció en la zona de Querétaro, allá en la iglesia de la Santa Cruz. Cuando puedas visitarlo, es hermosa y destaca porque en el patio de ese colegio se encuentra un arbusto de un árbol que da como en sus ramas cruces, unas pequeñas cruces, espinas en forma de cruz. Pero vamos a seguir hablando de esto y otras cosas en cuanto regresemos aquí a Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.